Bien, en Iquique Televisión en esta oportunidad vamos a conversar con Arlín Oro, quien es la presidenta regional de Tarapacá del Colegio de Profesoras y Profesores, un gremio que en el último tiempo, bueno, siempre en realidad, pero en el último tiempo ha estado en la palestra por un tema que es sumamente importante en nuestro país en este momento, la violencia, violencia en los colegios de nuestro país. ¿Cómo está Arlín? Hola, Garín, bien, aquí cansada un poco. Acabamos de terminar nuestras primeras 24 horas de la movilización que tenemos por la agenda corta a nivel nacional, así que un poco cansada, sí. Arlene, exactamente, cuéntenos por qué están estas movilizaciones, por qué está esta molestia de los profesores a través de todo Chile y qué se busca en el fondo. Bueno, es un descontento a nivel nacional porque a pesar de que hemos estado en muchas mesas de trabajo desde el inicio del año escolar con el Ministerio de Educación y hemos conversado demasiado a lo mejor, eh, no se han entregado respuestas concretas ni escritas del petitorio de nuestra agenda corta, que lo resumimos en 6 puntos esenciales. Ya. Sabemos que las prioridades de los profesores son muchas más las necesidades y prioridades, pero las resumimos en 6 puntos que son fundamentales para nosotros para empezar. También sabemos de que cuando uno está en un petitorio, no todo se puede lograr al 100%, pero esperamos de que estos puntos que tenemos, que no implican recursos, para decirle a los padres y apoderados que no implican recursos ni subida de sueldo del profesor, sino que son necesidades que abarcan para el trabajo con nuestros estudiantes y para el trabajo de los profesores en el aula. Son pedagógicas, emocionales y de estabilidad laboral. Deme un ejemplo, a ver, una de las peticiones que ustedes hacen. Una de las peticiones es la titularidad. Desde el año 2019 que no tenemos profesores que no tienen contrato indefinido. Y eso implica una inestabilidad para los docentes que no tienen, que todos los años tienen que estar esperando si van a ser contratados o no, cuántas horas van a tener. Implica una inestabilidad laboral. Muchos no pueden postular a, a, Créditos, tal a vez. créditos de vivienda, una Ya. vivienda digna, afecta a la familia del profesor. Ese es uno de los puntos más relevantes y hasta el momento en ese punto, que es uno de los primordiales y que está en el número uno de nuestra demanda, eh, no hemos recibido eh, ninguna respuesta correcta. Y ese punto implica más que nada un acuerdo político. Acá esa se ocupa la misma ley que se ocupó el año 2019, Ya. el 2000, no, el 99, que fue la ley Valenzuela. En ese tiempo fue que salió un diputado de Antofagasta que hizo esta ley porque había muchas cantidades. Tengo que decirte que yo estaba entre ellas en ese tiempo, que no tenía tampoco contrato indefinido, y ahí se hizo esta ley y de ahí se ha arrastrado a varias gestiones de distintos gobiernos que la han aplicado. Y la última vez que se aplicó esa misma ley fue el año 2019. Y hasta ahora que cumple ciertas condiciones para que obtengan los profesores la titularidad, como 3 años continuos, 4 discontinuos. ¿Ah? ¿Cuáles son? Porque esto es un ejemplo de alguna manera Sí. de lo que se está pidiendo. ¿Cuáles son las respuestas que ustedes obtienen del gobierno? Porque las movilizaciones y las conversaciones al respecto, yo las vengo viendo ya hace bastante tiempo. ¿Qué les ha respondido el gobierno durante todas estas peticiones? Mira, de ese punto absolutamente nada. En el punto que nosotros tenemos, me parece que el punto 6 que se refiere al Día del Profesor, que muchos lo toman como un chiste, pero para el Día del Profesor y el calendario regional, que sean los calendarios escolares regionales, Ujú. ahí no ese podríamos decir que ese está como listo, Ya. faltaría la firma. Ese se ha obtenido. En cuál estamos también un poco con impedimento es en el punto de la profesor jefe. Ya. Pasa que ahora, antiguamente era como
bueno, teníamos menos horario, tú tienes que recordar, antes trabajamos una sola jornada, era más asequible, ahora los tiempos han cambiado y el ser profesor jefe te implica un triple trabajo, preocuparte primero de tu proceso de enseñanza, de tus Claro. calificaciones, de tu trabajo, pero aparte tiene la responsabilidad de estar a cargo de 30, 35, 40 estudiantes, y que tienes que preocuparte de ellos de la parte emocional, de la parte pedagógica, preparar los talleres de profesor jefe, preparar las libretas, trabajo, y es un trabajo, diríamos, triple aparte de su trabajo. Entonces acá ellos dicen que como que no se puede porque implica recursos, pero también es disposición de las autoridades para poder acatar este punto. Ahora, otro de los puntos que se escucha también muchísimo en los medios de comunicación es la violencia. La violencia que hay que insistir y recalcar que tiene que bajar, mostrarla como algo terrible, como algo despreciable en la vida y movilizar a que los niños muchas veces tal vez ni siquiera tengan todos los contenidos, pero sí una mirada de lo importante que es no ser violento, de lo importante que es ser una persona que resuelva las cosas con métodos que no sean la violencia. ¿Cómo van en eso ustedes como profesores o las propuestas del gobierno al respecto? En las propuestas del gobierno que nos ofrecen estos primeros son talleres podríamos decir, emocionales, talleres de desarrollo personal, tanto para los docentes como para los estudiantes. Ya, Esa es una de las propuestas que ella entrega. Formación también en distintos ámbitos de preparación para atender estos sucesos que suceden en la escuela, en los ya. tipos de violencia que puedan ocurrir. Yo creo Ujú, que, pero también se nos ha olvidado a nosotros como al gobierno, decía al ministerio, es de ujú. que esto va más allá del establecimiento. Los niños reciben información de distintos factores, como los celulares, como la televisión, como la radio, todos los medios informativos, en vez de estar enfocados al desarrollo humano, personal, que Muestran mucha podríamos, violencia. Hasta claro, los cantantes hablan de violencia. los cantantes, la violencia está fuera de nuestra sociedad y esa violencia se refleja en los establecimientos y no puede tener toda la responsabilidad el profesor. Entonces tenemos No, que empezar, claro, entonces tenemos que empezar desde abajo y a lo mejor evitar esta competencia porque ahora te muestran de que yo gano porque respondí primero o te ataqué primero. No, pues, tenemos que volver a eso que es el diálogo y deberíamos enfrentarlo desde distintos ámbitos, no solamente en el ámbito escolar. Escuchaba una niñita que decía, queremos paz en el mundo, pero en la casa el papá golpea a la mamá. claro, Entonces tenemos que claro. empezar desde, desde lo más pequeño para que de ahí florezca hacia esta sociedad. Y nosotros sabemos que los profesores son fundamentales, no lo podemos negar a eso. Pero también el profesor tiene que recibir la ayuda porque él también tiene una familia, ayuda emocional, preparación para esto, el tiempo también, porque la violencia no solamente es física, Mm. tenemos violencia verbal, cibernética, emocional, tenemos los agobios que están presentando los docentes. Entonces, más lo que tiene el docente, que le ocurre en los establecimientos, que hoy lo escuchábamos acá en la movilización, que los docentes se sienten agobiados, que son, a veces le exigen cosas que ni siquiera son necesarias en las comunidades educativas. Y esa Ok, violencia que nosotros no solo la vemos por física, que es lo que te muestra más la televisión, asaltos, golpes, pero también hay violencia que es muy silenciosa, que podríamos decir que es la ciberviolencia, claro. el maltrato. Entonces, todo eso yo creo que hay que mirarlo desde una mirada humanizadora. Y eso es lo que nos está faltando a lo mejor en educación. No tener estas escuelas, porque te dicen te voy a cerrar la escuela porque bajo el CIMSE, que está ocurriendo acá en Iquique, en Ujú. algunos colegios les dijeron que iban a cerrar la escuela porque estaba bajo el CIMSE. Eso es violento. Y estamos Totalmente. violentando a los profesores, a las comunidades y responsabilizando de algo que está más allá de ellos. Entonces, la educación desde el Estado tiene que volver a esa mirada humanizadora y no de competencia. Tú sabes que nosotros no somos partidarios del CINCE, tenemos que Sí, ocuparnos lo más de escucho. la parte humana, ¿ya? Ok.
Ok, Arlene, tenemos que despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista tan aclaratoria, porque mucha gente muchas veces no sabe exactamente qué está sucediendo con los profesores, solo ve las movilizaciones y esto nos deja mucho más claro de qué se trata su mirada. Que esté muy bien. Gracias, Gracias a gracias a usted. ti por invitarme. Gracias. Chao. Arlene Oro, entonces, presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores de Tarapacá, conversó en Iquique Televisión.